Pues muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Es un placer para mí, más que un placer, es una bendición el poder llegar a través de estos medios hasta sus hogares para poder compartir lo que es la palabra del Señor. Gracias a Dios por ese tiempo que pasamos juntos a través de estos pequeños devocionales que estamos llevando a cabo a través de la epístola de Filipenses, lo cual siempre tenemos mucho que aprender de ellos. Gracias a Dios porque pues el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dejó escrito estos pasajes que son tan hermosos, en los cuales pues nosotros siempre podemos encontrar en ellos cosas las cuales podemos aplicarlo para nuestras vidas en el día de hoy. Pues sean todos bienvenidos una vez más y pues sin lugar a duda de que confiamos en la misericordia y en la bondad del Señor, que el Señor nos ha cuidado, nos ha guardado hasta el día de hoy, pues como lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Pues seguimos todavía bajo la amenaza de esta pandemia y por lo tanto pues está por demás decir de que tenemos que seguir cuidándonos, siguiendo las instrucciones que se nos indican. Pues vamos a orar, así iniciaremos nuestro pequeño devocional en esta tarde, basado en Filipenses capítulo 1, del versículo 25 al versículo 30. Así terminaremos el capítulo 1 de Filipenses. Pues vamos a orar, pues amantísimo, eterno y poderoso Jehová, tú eres nuestro Dios y sobre todas las cosas tú eres el Dios fiel, el Dios que cumple y que guarda sus promesas. Señor, hay promesas en las cuales nosotros podemos echar manos en el día de hoy. Por lo tanto, Señor Santo, descansamos en tu palabra. Una de las promesas que tú nos das es aquella que nos dice: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados y yo os haré descansar. Señor, sin lugar a duda de que estamos cansados, estamos cargados y venimos a ti, Padre Santo, porque queremos encontrar el descanso que tú nos ofreces. Señor, pues sin lugar a duda de que nuestra alma está agitada, está cansada por tantos problemas, tantas dificultades que enfrentamos día a día en estos tiempos difíciles. Habla a nuestros corazones a través de tu palabra, porque te lo pido todo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues si ya tomó su Biblia, yo le invito a que la abra ahí en Filipenses, capítulo 1, del versículo 25 al versículo 30. Así terminaremos el capítulo 1 de Filipenses, que dice así la palabra del Señor. Dice así: confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea o que vaya o a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. O teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. El apóstol Pablo aquí solamente está confirmando, reanimando, motivando a la congregación o motivando a los hermanos, y pues tomamos eso también nosotros por una motivación para nosotros. Y veo lo que el apóstol Pablo dice aquí: confiando en esto ¿de qué se refiere en cuanto a esto? Bueno, en lo que había dicho anteriormente. ¿Qué es lo que había dicho anteriormente? Dice: porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo había declarado estos versículos y por lo tanto Pablo había dicho: pero el quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo dice: el quedarse en la carne es más necesario porque él iba a continuar
llevando a cabo el ministerio que tenía. Si él partía con el Señor, por supuesto que aquella obra que él estaba llevando a cabo, pues terminaría. Bueno, no es que se acababa Pablo y se acababa el Evangelio, sino simplemente Pablo creía y sentía de que la obra que el Señor había comenzado en él todavía no se terminaba. Y Pablo dice que confiándole en esto, sé que quedaré y que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Qué grande privilegio ha de haber sido tener como a alguien que estuviera instruyendo la palabra del Señor o hablando de la palabra del Señor como el apóstol Pablo. Y Pablo dice que sería provechoso para con aquellos que están escuchando, que ven escuchado o estaban por escuchar, que les sería provechoso quedarse aquí. Y sí, fue provechoso también para nosotros, pues aún todavía el apóstol Pablo tuvo que escribir otras epístolas en las cuales tenemos muchas cosas que aprender de él. Dice, para que abunde vuestra fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez en vosotros. Mire que en lo que Pablo se gloriaba, en lo que Pablo podía decir que él se vanagloriaba, era de que él estaba presentando el Evangelio de Cristo Jesús y podía ver los frutos a través de su trabajo en la vida de las personas, en este caso de los filipenses. Y esa era una gloria para él. No es que él se vanagloriare o se vanagloriase en sí mismo, sino más bien él decía que él estaba contribuyendo para beneficio de sus galardones que habría de obtener cuando estuviese ante la presencia del Señor, al saber de que lo que él estaba haciendo era de mucho beneficio para las personas. Pero Pablo dice que más solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo Jesús. Pablo los anima, los motiva para que se comporten como tal de lo que él había enseñado. Pues él había escuchado de que había ciertas evidencias entre los hermanos y por lo tanto Pablo les está motivando para que se comporten como deben de comportarse en el Evangelio de Cristo Jesús. Esa era su meta, ese era su objetivo principal, de que las personas no solamente fueran oidoras de la palabra del Señor, sino también que fueran hacedoras de la palabra de Dios. Ese era el fruto que Pablo estaba buscando. Ese era el fruto que Pablo quería ver o encontrar en la vida de estas personas o de estos hermanos de la iglesia de Filipos. Yo creo que también ese es el objetivo, la meta de todo predicador, de todo pastor, ver que sus feligreses o los hermanos, la congregación, crezca no solamente en cuanto a sus conocimientos espirituales, que puedan obtener mucha información, sino más bien que sean personas que viven, que practican lo que están o que han creído. Es lo que Pablo está diciendo aquí, ¿no? O lo dice, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes. Pablo dice, tanto como en mi presencia o que esté ausente de ustedes, que yo escuche que ustedes están viviendo de acuerdo al Evangelio. Nosotros siempre queremos o actuamos de una manera cuando están enfrente de nosotros, por ejemplo, en el trabajo. Si está el supervisor ahí, pues trabaja lo más que se pueda, pues trata de quedar bien con su supervisor, con el jefe, con el patrón. Pero nomás se van, se retiran de ahí, pues a relajarse, ¿no? Y Pablo está diciendo enteramente igual, tanto como mi presencia y como mi ausencia, que ustedes se conduzcan como tal. No es que el pastor va a andar tras de ustedes, no es que el pastor va a estar siempre al pendiente de ustedes cómo andan, sino nosotros mismos debemos tener esa responsabilidad de vivir una vida que agrade al Señor,
sabiendo que el Señor nos ve. Y dice el apóstol Pablo, en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Vea que había personas que, como mencionaba Pablo anteriormente, que estaban predicando el Evangelio creyendo que si ellos predicaban el Evangelio iban a contribuir o iban a traer a Pablo más problemas de los que él tenía. Y Pablo dice, no. Con tal de que se predique el Evangelio, aunque ustedes crean que me están haciendo mal, pues yo me gozo, me gozaré porque se está predicando el Evangelio. Había personas que se oponían, había personas que estaban oponiéndose para que no se predicase más el Evangelio de Cristo Jesús. Y no es que solamente que dijeran, no lo hagas, o simplemente me opongo, no quiero escuchar. No era de eso, sino eran personas que estaban sufriendo una persecución física ahí, en aquel momento, por expresar su fe en el Señor Jesucristo. Y Pablo dice que no se intimiden a consecuencia de eso, sino que eso más bien debería de ser para que nuestra fe se motivara y siguiera adelante. Y nosotros aquí no sufrimos ninguna persecución física. Bueno, hasta ahora no hay todavía, pero hay lugares en el mundo, otras partes, otros países, en donde es prohibido predicar el Evangelio, y aquellos que lo hacen, pues sufren persecución, ya sea en cárcel o hasta los matan a consecuencia de eso. Y Pablo lo que está haciendo aquí es motivarles para que no se intimiden, para que no tengan miedo. Pues si él estaba preso a consecuencia del Evangelio, él dice, yo no solamente estoy dispuesto a estar preso, a permanecer preso, sino hasta morir por Cristo Jesús. Entonces, por lo tanto, eso es lo que Pablo está queriendo motivar a la iglesia, y nos motiva a nosotros también, para que seamos fieles al Señor. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. No solamente el Señor nos permite a nosotros que creamos en Él, sino también nos da o se nos presta, se nos da se da las oportunidades para que nosotros padezcamos por Él. De alguna manera u otra. Pablo dice que nosotros debemos estar prontos, no para defender el Evangelio de Cristo Jesús. El Evangelio de Cristo Jesús no necesita ser defendido, no necesita, porque es la verdad, y la verdad va a prevalecer sobre la mentira. Por lo tanto, han habido muchos que han querido destruir el Evangelio de Cristo Jesús. Hay muchos que a través de los siglos han querido callar que las voces para que no se predique el Evangelio de Cristo Jesús. Mas, sin embargo, todavía se sigue predicando el Evangelio de Cristo Jesús. Así de que nunca se va a acabar. Hasta el día que Cristo regrese por su iglesia, cuando la iglesia sea levantada y sea llevada a la presencia del Señor, cuando ya no esté más aquí el Espíritu Santo, es cuando en realidad ya no va a haber oportunidades para que se siga, o más bien para que se tenga esa libertad para predicar el Evangelio. Bueno, eso es otro tema que se podría llevar a cabo, pero en este caso Pablo nos está diciendo que nos motivemos. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Pablo vivía en una vida conflictiva, y no es que fuera una persona tóxica o una persona que estuviese buscando problemas. No. Pablo estaba preso no por problemas que él haya tenido con el imperio romano,
sino Pablo estaba preso ahí porque fue acusado injustamente por causa del Evangelio, por aquellos detractores que estaban queriendo destruir el mensaje, no de Pablo, sino del Señor Jesucristo. El Evangelio que se predica aquí no es el Evangelio de Pablo, no es el Evangelio de los apóstoles, no es el Evangelio de un ser humano, sino son las buenas nuevas de Cristo Jesús. Aquí hay buenas nuevas que Cristo Jesús nos dejó para que prediquésemos, para que hablásemos. Y se seguirá hablando para que usted venga al conocimiento de la verdad. Pues la Biblia dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El deseo de Dios no es que usted se pierda. El deseo de Dios es de que usted venga al arrepentimiento, se arrepienta de sus pecados y le entregue su vida a Cristo Jesús. Cuando decimos que le entregue su vida a Cristo Jesús, estamos diciendo de que usted permita que sea el Señor quien gobierne su vida. Que ya no sea el pecado quien gobierne su vida, sino sea el Señor. Ahora va a decir, ¿a poco yo no puedo, a poco yo como persona no peco? Por supuesto que peco, pero ya peco conscientemente. Estoy a sabienda de que estoy pecando y eso me lleva a mí a reconocer delante del Señor en el momento que peco que debo de arrepentirme. Porque el Espíritu que mora en mí es el que me redarguye, me instruye, me corrige para toda buena obra, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Eso lo dice la palabra del Señor, eso Pablo le dice a Timoteo. Por lo tanto, pues yo le invito que sigamos nosotros pues firmes en esto que el apóstol Pablo nos está enseñando. La palabra del Señor nos enseña, nos exhorta, nos anima, nos motiva para que nosotros vivamos la palabra del Señor. Caminemos por la palabra del Señor. De esa manera nosotros vamos a dejar las huellas, esas huellas que de las personas que nos están siguiendo nos puedan conducir a la vida eterna que es en Cristo Jesús. Pues que Dios me lo bendiga, que Dios lo cuide y lo guarde, pues que Dios lo siga protegiendo y pues usted también tome conciencia de lo que hace para que así pues pueda de esa manera no contaminarse del virus, del coronavirus, pero también por no contaminarse del pecado. Amén. Recuerde que somos el pueblo de Dios y por lo tanto Dios nos dice a nosotros, seamos santos en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir. Vamos a orar y así terminaremos. Pues a ti, amado Padre, poderoso, eterno Jehová, la alabanza, la honra y la gloria sea por los siglos de los siglos, porque no hay ningún otro Dios como tú. Tú eres el único, el que vive y el que reina por los siglos de los siglos, y es por eso que te alabamos y te glorificamos. Un día estaremos ante tu presencia, y ese día, Señor Santo, pues daremos cuenta de lo que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor Santo, a ser buenos administradores de nuestro tiempo, buenos administradores, Señor, de nuestra vida espiritual, buenos administradores de todos aquellos bienes que tú nos has dado. Pues en fin, Señor, tú nos lo has dado para que nosotros los ministremos. Que seamos buenos padres, que ministramos a nuestros hijos, nuestros hogares, nuestras familias, nuestras esposas. En fin, Señor, ayúdanos, pues somos débiles. Te ruego, te suplico, pues tu dirección en todo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues que Dios me lo bendiga, mis amados.